René, ¿hace cuánto tiempo que nos conocimos? Ya. Uf, más de 10 años. Años. Para mí es un honor estar acá de nuevo y muchas gracias por venir y entrevistarlo nuevamente. René es humanista, hombre de paz, nominado al Premio Nobel de la Paz. Felicidades, René. E para quem todavia não te conheces, quem é René? Bueno, que aprender a la persona ayuda por aprender a amar. Los hechos son la única forma que puede decir la verdad, los hechos, no la palabra. Así que puedo decir, te amo, podemos hablar de amor toda una vida. Si no hacemos nada por nosotros, ¿de qué hablamos? Así que es importante para mí de poder preparar de miles de personas a nivel internacional con la fundación a poder aprender a ayudar por realmente aprender a amar. Sí, es un sanador, he sanado millones, miles de personas. Gente com câncer, gente que o cérebro já não tinha nenhuma função, já havia dado muerte cerebral e se lo sanaste, pessoas cegas também. Todas essas são evidências que pode encontrar em los testigos na página de René May. E René, lo que baseia a sanação? Como é hecha? É científica. Todo eso es científico y la medicina emocional es el camino a la explicación de lo que no entiende la ciencia hoy, porque la ciencia se fija a lo que puede ver, y está bien, a lo que puede desmontar, pero no podemos quitar que existe dentro de cada célula 42 millones de moléculas. Y que si podemos aprender a regenerar o a reestructurar des moléculas dentro de una célula, todo es posible. Significa que existen dos tipos de sanación a la base, por hablar. Existe lo que transmite una emoción a las enfermedades, a una persona de cáncer o otra, que permite de impulsar las emociones y creamos con este amor, donc l'amor es una emoción, que podemos transmitir, eso regenera des células au point de alcanzar a luchar contra una enfermedad, un cáncer o lo que sea. Y existe, alors eso es otro tipo, dentro de los casos de cerebro muerto o de personas ciegas, eso hablamos de regeneración, más que regeneración, hablamos de forma interna de creación a la materia. Significa a des neuronas que no existen. Y eso es un nivel superior, pero todo eso es parte de la medicina emocional. La medicina emocional va a ser, es lo que va a pasar, el nuevo camino de la ciencia y de la medicina por poder entender la mecánica realmente, l'origine misma de qué es la vida, cómo funciona y finalmente cómo se podemos sanar de personas con esta parte emocional. Increíble. Que no quita la parte química y bioquímica, eso son de cosas complementarias, no son de cosas en competencia como la gente cree o algún médico cree que no son nada. La parte química existe, es el cuerpo, el neurona, el cerebro, bueno, todo lo que somos. Y la parte emocional igual existe, no podemos separar, los dos van juntos. Así que el futuro de la medicina será la parte química y bioquímica con la parte emocional. Gracias, René. Hablando un poquito del emocional, estamos ahora entrando en una nueva era. Está todo muy polarizado y muy acelerado, René. Las personas ya no memorizan tanto, es toda mucha información. En tu visión, ¿qué esperar en los próximos años? O para este año, 2025, ¿qué esperar? Bien, bueno, algunos problemas a nivel mundial, como lo sabemos hoy, pero que va a ser algunos problemas a nivel de países, todo eso.
que no se resolver totalmente de toda forma, porque no quiere que se resuelva, lo que no puede es que no quiere. Y que puedo decir, bueno, sí, vamos a tener algún problema dentro de la naturaleza, eso es normal, pero yo creo que eso es una cosa, pero el más importante, yo creo, es la evolución que puede tener el ser humano. Y no podemos hacer de otra que encontrar las límites, podemos decir, del falta de amor que llegó a la guerra por hacer de cosas malas, vamos a decir, y la experiencia que permite la evolución. Quiere decir que si no tenemos problemas dentro de la vida, ¿cómo evolucionamos? Y si hablamos de una persona, supongo que una persona, el papá y la mamá, quita a los hijos todos los problemas que existen y nunca encuentra un problema. Cuando papá y mamá se van, ¿qué saber de la vida? Nada, nada. Porque la sociedad va a hacer de problemas, que no lo quiere, pero lo va a hacer. La humanidad, su encuentro con la familia, su encuentro con las enfermedades, con las guerras, con la injusticia, con muchas cosas, eso permite de saber y entender que debemos hacer un proceso de evolución y necesita eso, tristemente es lo que necesitamos. Así que si te hacer un plan global, por tanto que sí, vamos a tener algún problema, te confirmo que somos en buen camino. Email que l'alimentación, ejemplo, es parte de la medicina emocional, porque pensamos lo que comemos. Si comemos la carne, somos más agresivos, como los animales que comen la carne, que si no comemos carne. Existen algunos alimentos como el aguacate, como varios alimentos que son muy buenos por la salud, que permiten de poder tener una salud mejor, más que eso, toma de la vitamina C diario. Lo que quiero explicar es que crear una autosanación, yo creo que es importante primero de crear una prevención. Porque la autosanación depende de quién es tú, de qué es tu vida emocional, qué problema tiene, qué come, cómo come. Y es aquí que la medicina emocional, como las cámaras hiperbáricas, como la vitamina C, como algunos alimentos, como algún ejercicio, permita de poder tener una mejor salud. Lo que quiero explicar es que la autosanación debe tener cuenta primero de una prevención. Significa que tu cerebro, tu cuerpo puede limitar la posibilidad, no que no lo va a tener, pero la posibilidad de te enfermar y tener la posibilidad de tener en tu vida años de vida mucho más que otros. Después supongo que somos enfermos de lo que sea. Yo creo que primero existe la parte de los medicamentos químicos, claro, que puede solucionar muchos problemas, no la totalidad, pero muchos problemas. Y existe la parte de cuidado de esto que hablamos, la medicina emocional, que debemos tomar una decisión. Si tiene una enfermedad, es que algo no va bien. Alors, puede ser la contaminación, puede ser una herencia, donc genética, puede ser tu parte emocional que despierte eso. Bueno, tenemos varias razones. La base es de qué se nutre tu cuerpo. A nivel de pensamiento, donc a nivel de emoción y a nivel de la alimentación, del oxígeno, de todo eso. Donc son des puntos que debemos ver y si supongo que somos enfermos, debemos tratar de ver qué es el más sano de todo este punto. Si podemos lograr de tener una vida más sana, por tanto que no lo tenía antes, claro que la autosanación es mucho más accesible.
Me voy a decir algo. Es interesante porque saber que estamos haciendo un hospital, que yo creo que van a hablar después. Sí. Voy a explicar algo bien interesante. Yo encontré de cientos de miles de personas a nivel mundial. Y fíjate que a las personas que tenían de cáncer, que tenían de enfermedad, que a veces no tienen salida, de personas que finalmente tenían un tiempo de vida limitado a nivel medical, porque no tenían remedio, porque son desahuciados. Fíjate que de todos ellos que aceptaron de cambiar su alimentación, de tomar la vitamina C diario, y en algunos casos 24 horas, enfin, noches día, de hacer de la cámara hiperbárica, que es muy buena, de hacer algún ejercicio que permite una mejor oxigenación dentro del cuerpo. Esta persona nunca, ninguno de ellos murieron como está previsto. Pero no únicamente eso, vivieron años más. Y fíjate que varios de ellos, no quiere decir el porcentaje, pero muchos de ellos, varias, se sanaron totalmente. Significa que para mí la medicina emocional es lo que sigue después de la medicina química. Es lo que sigue, que es un avance al valor espiritual de la persona y a la posibilidad de poder abrir un poco su espíritu, su pensamiento, a de nuevos descubrimientos que demostró hoy, sí, de forma científica, ejemplo, que la carne roja es una proteína muy ácida, que esta carne roja, que muchos comen, nutre el cáncer. Yo soy de campo, yo conozco bien eso. Yo puedo decir que la carne de antes y la carne de hoy no tiene nada, porque no quiere morir. Es un asesino. A un animal, ok, alors no se considera, pero sí, lo es, matamos. Eso no. Exacto, René. Bueno, me gustaría ser una de las primeras en comentar, pero la Fundación René May está abriendo un hospital y me gustaría que hablara un poquito de ese hospital y me da mucho gusto, y que va a ayudar millones de personas en México. Si puede comentar un poquito del hospital, René. Que va a tener urgencia, ambulancia, urgencia, va a tener quirófanos como un hospital normal, terapia intensiva, adultos, niños, poliquemadura, habitaciones por la gente hospitalizada. Y va a tener 500 metros cuadrados de medicina emocional. Okay. Medicina emocional significa que va a tener terapia, cámara hiperbárica, va a tener fisioterapia con masque de oxígeno durante todo el camino de los ejercicios o de la educación, y va a tener una alimentación específica adecuada a la necesidad de proteínas de la persona, todo lo que necesita, vitamina C, todo eso, y que no viene en competencia a la medicina alopática, creo que no, viene complementaria. Eso. Es un detalle, creo que es el primer hospital en el mundo que va a trabajar junto con la medicina emocional y la medicina alópata, ¿no? Alopata. Una persona viene de urgencia o en consultación, no importa, porque va a tener consultorio. La persona viene, el médico hace su trabajo como lo debe hacer, y que lo sabe hacer con examen, con estudio, con radiografía, bueno, lo que sea, que puede establecer un diagnóstico de la persona, hacer su tratamiento como lo debe hacer normal, nosotros no tenemos a ver con eso, y después empezamos, en paralelo del tratamiento, empezamos la medicina emocional. Lo que es aquí que vamos a poder ver si podemos tener un proceso de curación o mejorando más rápido, eso es lo que va a pasar, por poder limitar la cantidad de química que puede tener la persona, pero sin quitar nada de la medicina alopata. Somos complementarios, no somos en oposición. No, es un hospital. Pero aparte de eso, debes saber que es un hospital humanista,
Donc l'attention va tener cuenta de la parte emocional de cada persona, que nosotros vamos a ver, y los médicos voy a pedir de tener mucha atención a eso. Dos, es un hospital que va a poder aplicar la medicina emocional en complemento a la medicina alopata. Y tres, me gusta la parte humanitaria. Y yo creo que no podemos hablar de amor si no hacemos algo por los otros. Así que empezamos nosotros al hospital a registrar de familia muy humilde, muy pobre, que no tiene acceso realmente a una medicina digna porque no tiene recursos. Y el plan es de poder nosotros mismos sostener a los lugares más pobres que nosotros vamos a distribuir vestidos, alimentación, juguetes, bueno, muchas cosas, a de familia que no tiene recursos, de poder ir allá y utilizar una ambulancia como urgencia móvil gratuita que nos permite de poder tener una acción rápida allá directamente. Con eso la gente no tiene que venir a un hospital u otro, podemos actuar, que eso gracias al ingreso del hospital y de poder, si necesita una operación importante, bueno, le llevamos al hospital, claro. Pero nosotros vamos a intervenir dentro directamente a las comunidades de 3.000 familias. Es el mínimo que quiere hacer el hospital. Y la ubicación del hospital, René, está para quien está viendo, Playa del Carmen. va a ser en Playa del Carmen el hospital, sí. Y más o menos la capacidad de que la gente que puede estar en el hospital son... Alors, esta si no está tan grande, va a tener por 15 camas de hospitalización, más 5 de hospitalización, de cuidado paliativo que son medicina emocional, bueno, más en terapia intensiva, todo eso. Para quien quiera apoyar con el hospital o entrar en esta causa con ustedes, ¿dónde localizar, dónde contactar con la Fundación René May? Sí, claro. Sí. Yo sé que hay miles de personas porque tú traes mucha gente y siempre hay alguien que está necesitando y siempre con mis videos hacemos eso. Para esta persona ahorita que está afligida con dolor emocional o físico, ¿nos podría hacer una pequeña sanación o una oración o una conexión con esta persona ahorita que llega a ver este video? Como siempre. Un gran placer. Gracias, René. Muchas gracias. Sí, yo creo que lo más importante es entender que el valor de una vida es cuando sirve a los otros. Y que el valor de una persona no es lo que tiene, a lo que tiene. Es a lo que comparte, que sabe compartir con los otros. No quita que tiene muchas cosas, pero de saber que puede utilizar de su tiempo, de sus recursos, por los otros. A mí me parece una base esencial de entender que somos unidos, que el ego no sirve finalmente el ego, pero que debemos entender a los otros que necesitan. Así que vamos a hacer un poco de meditación, ¿ok? Bien, vamos a poner las manos a las piernas, vamos a cerrar los ojos. Así vamos a crear una conexión, como dice Mónica, y vamos a poderte ayudar. Cierra los ojos, la respiración por la nariz. Inhala. Exhala. Inhala. Bien, no piensa nada, escucha únicamente la fricción de la L por la nariz. Inhala.
exhala. Muy bien. Podemos abrir los ojos suavemente. Abrimos los ojos y terminamos esta conexión. Así. Ok, muchas gracias, René, muchas gracias por tu tiempo. No, un placer siempre contigo, Mónica. Sí. Gracias y bendiciones a todos. Espero poder ayudar a cada persona que ve este video. Sí. Gracias y bendición.